Vamos a ver ahora el efecto de la fuerza Coriolis sobre movimientos en el océano. Vamos a comenzar primero a entender por qué existe circulación dentro de los océanos. La causa principal es que el agua es movida a través de movimiento del aire. El aire es el que arrastra el agua y genera la circulación. Está el capítulo aparte que es fuerza Coriolis en el aire. Vamos ahora aquí sencillamente a repasar cómo es el enganche entre los dos medios y después les pido que consulten la parte del aire para entender cuáles son los mecanismos que generan las corrientes de aire. Si ahora yo lo miro en forma muy resumida, yo tengo que sobre el planeta tenemos los vientos alisios, que son vientos que van hacia el ecuador, que se están moviendo en esta dirección, y acá en el hemisferio sur van en esta dirección, y tenemos los llamados vientos del oeste que van hacia el polo, desde esta zona central acá hacia el polo, y aquí lo mismo en esta dirección. Y si ustedes se fijan, en esta parte estaríamos arrastrando el agua para acá, y aquí la estaríamos arrastrando en esta dirección, o sea que estamos generando esta circulación. En esta parte aquí, los vientos alisios mueven esta parte de acá, y la parte de acá abajo es movida por los vientos, perdón, estos son los vientos de oeste, estos son los vientos alisios. Los vientos alisios arrastran acá, y acá tenemos los vientos del oeste, que en este minuto aquí es al revés, porque estos acá están moviendo en esta dirección, y los vientos alisios lo están moviendo en esta dirección. Así que yo genero circulación en el sentido del reloj, en el hemisferio norte, y en el sentido contra el reloj, que es positiva, esta es negativa, por definición del signo de la rotación, mano derecha, tenemos una rotación en el otro puesto, dirección opuesta. Así que lo que vamos a tener en el planeta son esta circulación en el hemisferio norte y esta otra circulación en el otro sentido en el hemisferio sur. Ahora, la radiación solar hace que toda esta zona central ecuatorial esté a mayor temperatura. Aquí los colores significa que el agua se encuentra entre 25 y 28 grados Celsius, que está más alta, los amarillos están entre 20 y 25. Ahora, esta parte aquí va a llevar, a acarrear esta agua caliente en dirección del polo norte y viceversa, esta otra lo va a acarrear en dirección del polo sur. O sea que estas zonas de acá, verdes, que tienen entre 15 y 20 grados, son por donde va, pero se está acercando a la parte fría que tenemos acá, que es justamente la que está entre 0 y 15 grados. O sea, la corriente, que es la corriente Humboldt acá, arrastra consigo, aquí se ve muy bien la parte verde, arrastra esta agua fría que fue enfriada en esta zona, donde se mezcla con la parte del polo sur, la arrastra y acarrea esta parte fría hacia el Ecuador. Lo mismo ocurre acá en el norte, que también tenemos que alcanza a acarrear una buena cantidad de esta agua, y aquí también lo mismo, también tenemos verde en esta dirección, o sea, aquí de la parte del Atlántico norte es acarreado en dirección del Ecuador, acá está ocurriendo lo mismo en el sur, que está acarreando también, y viceversa, aquí no se alcanza a ver bien, pero en estos otros cuatro se ve claramente. Y viceversa, la parte roja es arrastrada hacia acá, en parte, acá no se ve muy bien. Aquí algo se ve porque el amarillo, que es un poco más cálido, de hecho se retrocede acá, y aquí lo mismo también, aquí uno ve cómo arrastra esta parte que pasa por, aquí se alcanza a ver bastante bien el arrastrar. Y aquí de hecho esta parte de acá es que es arrastrada por la corriente. Así que las corrientes que tenemos normalmente son estas, tenemos los mismos 5 que ya habíamos visto. Aquí tenemos siempre contra la rotación del reloj y aquí tenemos a favor de la rotación del reloj. Aquí tenemos 2 en el hemisferio norte y 3 en el hemisferio sur. Ahora, hay una deformación de estos vórtices, porque resulta que cada vez que aquí este vórtice va subiendo, recordemos, la ley de la parte ahora viene Coriolis. Coriolis en la zona ecuatorial es cero, no tiene ningún efecto. En el mismo Ecuador yo no tengo ningún efecto porque todo el sistema se está desplazando a velocidad constante. Pero resulta que si me voy hacia el norte, voy a tener cada vez un efecto mayor. Así que lo que va a ocurrir es que normalmente esta zona de acá, que iría más hacia el norte para acá arriba, es ahora arrastrada por Coriolis, que es el desviarse, que habíamos visto con los modelitos de los cañones, se desvía en esta dirección. Y empieza acá el flujo es muy concentrado, es angosto la corriente del Golfo, pero acá se ensancha y se devuelve en forma ancha justamente por el efecto de que la fuerza Coriolis abre esto acá. Lo mismo ocurre en esta parte de acá, lo mismo ocurre en las otras partes correspondientes de la parte sur, en que cada vez estas corrientes van en forma angostas y son abiertas, llenando este espacio acá, y vuelven de nuevamente para cerrar el ciclo. Así que lo que vamos a tener son esta deformación. Esto sería sin Coriolis, la circulación, y acá tenemos el típico cuadro, que esto sería el Ecuador a esta altura, se genera un movimiento en que se abre
y esta es una corriente más lenta, que es mucho más rápida porque tiene poco espacio y que tiene que pasar por continuidad, sencillamente a una mayor velocidad, que vuelve en una parte muy abierta. Y lo interesante es que vamos a ver luego, esta parte aquí se eleva. Existe aquí realmente un tipo de cerrito de agua. Ahora, la corriente misma genera circulaciones propias, o sea, genera vórtices. Resulta que esta es la corriente del Golfo, como ejemplo, porque esto ocurre en todas. Yo tengo fluctuaciones. Aquí, por ejemplo, en vez de seguir el flujo en forma pareja, porque acá hay un flujo opuesto que está pasando, que es esta corriente fría, acá tengo la corriente cálida, que va en dirección de Inglaterra a Noruega. Entonces hay fluctuaciones en el borde. Aquí se armó una parte hacia adentro en que entró parte de la corriente fría en esta zona y por otro lado se armó una protuberancia en dirección de la corriente fría por tema de corriente caliente, o sea, esta es agua a mayor temperatura que se ensancha para allá y estas fluctuaciones son vibraciones o oscilaciones, llamémoslo mejor, del borde, generan estos torbellinos propios. ¿Sí? Por ejemplo, en este minuto aquí llevan las dos corrientes, esta va a dirección norte, esta va a dirección sur, eh, y ahora tenemos esta pequeña oscilación, aquí se genera este como cototo frío hacia adentro, aquí tenemos una protuberancia cálida, y estas logran separarlas, aquí esta se va a cerrar, esta otra se cierra por acá, y esta al final sigue girando en la forma original que tenía, la misma que tenía acá, que está dictada por la corriente acá, y esta está girando en la otra dirección, o sea que tenemos ciclones y anticiclones en el agua formados por este efecto. Pero básicamente saliendo de las corrientes principales. Otra cosa que se observa es que si yo tengo el otro efecto de Coriolis, es que si yo tengo un flujo en esta dirección del viento, que es el que siempre genera, estoy generando un movimiento del agua en esta dirección y lo que yo voy a generar es este desplazamiento hacia el lado, lo mismo que vimos en la corriente del Golfo. Y esto hace que aquí se me genera un torbellino porque esto se desvía y al rato se va a encontrar con una corriente que viene por el otro lado, lo que va a hacer que baje, porque estas corrientes son siempre cerradas y arrastran hacia abajo. En consecuencia, en esta zona yo tengo que se me forma un círculo, un vórtice, y tengo un vórtice opuesto al otro lado, y en esta parte tengo una convergencia. O sea, en este minuto acá se me junta el agua que viene de este lado con el agua que viene de este lado de acá, y tengo acá una convergencia que de hecho es un tipo de pequeño valle que se forma, y que no solamente se puede ver ópticamente de que yo tengo acá una línea, aquí hay una parte de menor profundidad, sino además qué material se tiende a juntar acá, algas, basuras y demás. Entonces yo tengo líneas de espuma, de algas, de basura, y que generalmente se pueden ver porque esto tiene una pequeña menor nivel. Y acá viceversa, este tiende a subir por efecto de que aquí yo tengo esta corriente subiendo y la otra corriente subiendo y esta parte aquí es una elevación. Acá tenemos una foto del mar en que la persona de este libro, que recomiendo revisar, que está en el material, acá ustedes tienen que tenemos realmente hendiduras, que estas son las partes de convergencia, y entre medio aquí existen las partes de divergencia. Parte de divergencia son estas de acá, donde sube el nivel, y estas son las de convergencia, donde se juntan. Y tenemos finalmente todavía que hay una corriente adicional que se forma, aquí tenemos esta típica del Golfo que está subiendo, y una parte por arriba se devuelve, pero hay una parte que devuelve, que cae, vamos a ver después cuando veamos el tema del efecto de la densidad, en que hay una parte que cae en esta parte que se va a la mayor profundidad y que vuelve por debajo a la parte superior. O sea, hay una circulación que es por debajo de la circulación superficial que yo estoy teniendo. Y esta acá tiene toda una vida propia en que hay todo un desplazamiento, es lo que estábamos viendo ahora en esta parte de acá, que aquí va esta corriente superficial y después vuelve como corriente más profunda, fría, y hay todo un tipo de movimiento de corrientes no terráneas, subacuáticas, debajo de la superficie que habíamos visto en el cuadro original, en que estábamos viendo la circulación grande por la superficie, pero existe además su correspondiente circulación por debajo. El efecto general de Coriolis acá es desviar las corrientes, tanto como lo vimos en la parte superior, en que está deformando estas oscilaciones, pero la fuerza Coriolis que genera esto viene directamente de la atmósfera. O sea, Coriolis actúa sobre la atmósfera actúa sobre el agua y después Coriolis actúa deformando estos torbellinos y haciendo además estas deformaciones puntuales, como habíamos visto acá, de generar pequeños vórtices que generan después estas hendiduras y superficies que uno puede observar. Esto es una pequeña una introducción a lo que es el movimiento general de las grandes corrientes sobre el planeta. Lo que ahora sí es interesante es ver lo que ocurre cerca de los bordes costeros, que eso sí es Coriolis directamente aplicado sobre corrientes marinas. Veamos ese punto.